Bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo, devocional de las iglesias cristianas Centro de Fe y Esperanza La Calera, San Luis, Huasca y Útica, Cundinamarca. Quien les habla, Esperanza Ovachi. Los invito para que nos unamos en oración. Querido Dios, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por este momento tan precioso que nos has dado, donde podemos, Señor, estar delante de tu presencia, adorándote, bendiciéndote, glorificando tu santo y precioso nombre. Gracias, Dios, por esta oportunidad tan linda, donde hoy podemos decirte, no hay nadie como tú, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias porque podemos entrar ante tu presencia. Podemos encontrar allí restauración, sanidad, milagros, Señor. En ti encontramos salvación, Señor Jesucristo. Te damos gracias por este regalo inmerecido, Señor. Gracias por estos momentos que tú nos das. Oramos también, Dios, por todas las congregaciones de sana doctrina, todo tu pueblo, toda tu iglesia, Señor. Oh Dios, que esté levantándola cada día más y más, Señor. Coloca un despertar, Señor, sobre cada persona, Señor. Cada hijo tuyo, Padre. Y que tu palabra se extienda a diestra y a siniestra, Padre maravilloso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y vamos a ir al libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Hoy lo voy a leer, ya que tiene 5 versículos y quiero que ponga mucha atención a la palabra de Dios. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, quiero llevarlos a ustedes a mostrarles cuáles son los personajes principales de este pasaje. Vemos el principal personaje es el Señor Jesucristo cuando dice, aconteció que al pasar Él por los sembrados. Entonces, allí está el Señor Jesucristo. También vemos a los discípulos y a los fariseos. Y como siempre, vemos que los fariseos, ellos como siempre seguían al Señor Jesucristo, ellos donde Él iba, Él mandaban una comitiva para seguirle, para ver Él qué hacía, para ver Él qué hablaba. Ellos siempre estaban pendientes de Él, pero no para cosas buenas, sino para juzgarle. Entonces, vemos aquí, en este pasaje, la actitud que tenían los fariseos frente al día de reposo. Hoy he titulado este pasaje Teniendo tiempo a solas con el Señor. Vemos aquí la palabra reposo, me estuve investigándola, y la palabra reposo en hebreo significaba que antes de la resurrección de Jesucristo, el día de reposo se conmemoraba el día en que Dios descansó después de haber terminado la creación. Esto era una señal del convenio entre Dios y su pueblo. Entonces, aquí, esto significa la palabra reposo. ¿Qué significa?
el día de reposo. Y vemos aquí ahora sí la actitud de los fariseos frente a esto. Frente a lo que la palabra de Dios enseñaba sobre el día de reposo, los fariseos habían establecido una cantidad de reglamentos que prohibían al hombre hacer cualquier cosa durante ese día. Eh, eh, el día de reposo para ellos era el sábado. Y por ejemplo, como estamos viendo, ellos tenían una prohibición que era prohibido que el hombre arrancara una espiga de trigo en sábado para satisfacer de pronto el hambre que los discípulos tenían, y para ello esto era terrible porque esto implicaba también trabajo de segar, de trillar el grano. Entonces a ellos les pareció algo escandaloso. Ellos también tenían tantas tradiciones raras que ellos no podían aún ni escupir, no podían escupir en tierra. Ellos debían escupir sobre una roca, porque si escupían en tierra, entonces lo que sucedía es que tenían que tomarse el trabajo con su pie de tener que tapar lo que ellos escupieron. Entonces llegaban a tantos extremos, llegaban a tantas tradiciones inventadas por ellos mismos. Pero ellos no entendían el verdadero propósito de Dios para el día de reposo. Pero por otro, no habían entendido ese temor en sepultar la verdadera palabra de Dios. Y por sus tradiciones, y después de hacerlo se habían vuelto hasta jueces, donde ellos querían juzgar a todos los hombres según sus propias tradiciones humanas. En realidad, si nosotros vemos las palabras exactas de Jesús, vemos que fue aún él más lejos todavía. Él no dijo que era Señor del día de reposo. Lo que realmente dijo es que era Señor aún. Quiero que mire en ese versículo donde dice que aún, esa palabra aún del día de reposo, esto es algo muy importante, por lo que está reclamando es que el ser humano no debe servirle un solo día a la semana, sino la semana entera, todos los días. A veces nosotros, para nosotros en nuestro tiempo, trabajamos de lunes a viernes, aún los sábados mediodía, y sabemos que el domingo es el día para dedicárselo al Señor. Pero hay otras personas, bueno, no estoy diciendo que son todas, algunas personas o algunas familias tienen en mente que no es tan importante estar guardando ese tiempo para el Señor, sino de pronto toman el domingo, bueno, yo trabajé toda la semana, ahora el domingo es para dedicarle a mi familia, el domingo es para hacer otras actividades, irnos de paseo, hacer tantas cosas. No estoy diciendo que eso es malo, es muy bueno, porque la familia también es importante, pero el día domingo, aún para nosotros, debe ser un día muy especial, un día donde al momento de levantarnos en la mañana, tener en nuestro corazón ese deseo de estar en su presencia, ese deseo de glorificarle, ese deseo de estar a su lado, ese deseo de agradarle a él. Entonces, en realidad, si observamos lo que el Señor Jesús dijo, podemos decir que Jesús, como Señor del día de reposo, tenía toda la autoridad suficiente para determinar lo que sus discípulos que le acompañaban y servían podían hacer en un día de reposo. Entonces, ya como hemos visto, hasta ahora hemos visto que el propósito de Dios es establecer ese día, era de traer bendición al hombre, otorgándole el merecido descanso de su trabajo. Y es que muchas personas no logran descansar sin la ayuda de otras cosas. Otros se toman pastillas, otros van de vacaciones, pero no tienen ese verdadero descanso de su alma. Y ese verdadero descanso lo logramos nosotros, es encontrar en el Señor. Ese descanso lo encontramos es en Él, acudiendo a Él. Todo esto nos lleva a pensar que no solo necesitamos un día de descanso, sino también la capacidad de descansar en Dios. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Y cómo podemos descansar? Nosotros podemos. Para nosotros es algo imposible, pero nosotros a veces nos sentimos incompletos, imperfectos.
pero nosotros debemos descansar en las manos de Dios. Es algo bello, es algo perfecto. Así que nosotros es imposible que logremos descansar mirando nuestras propias obras. Es necesario que nosotros descansemos en Cristo. Y esto nos lleva a mirar hacia la cruz de Cristo y recordar sus últimas palabras antes de morir, cuando dijo: consumado es. Él sufrió por nuestros pecados, por darnos paz. Él llevó sobre nosotros, Él llevó sobre sí nuestros pecados, nuestros fracasos. Lo que nosotros no conseguimos, lo consiguió Él por nosotros. De tal manera que quienes confían en Él podemos llegar a disfrutar de ese verdadero reposo en Dios. Debemos guardar ese día, pues en aquel tiempo era sábado, pero en nuestros días es el día domingo también, donde podemos estar en su presencia, donde podemos estar adorándole. Pero no estoy diciendo que entre semana no lo hagamos. También tenemos que sacar ese día especial de tener esa comunión con Él. Pero el día especial es el día domingo, donde nos podemos reunir. Es una posibilidad de gozo. El día de reposo es de disfrutar de la comunión con Dios. Debe ser un día donde dejemos nuestro trabajo cotidiano sin olvidar que tenemos un énfasis espiritual. Debemos dar tiempo para adorar a Dios, para escuchar su palabra y para servirle con tranquilidad. Entonces, aquí el Señor nos enseña por su palabra que es necesario que tú vayas en secreto, tú vayas a Él, busques ese tiempo de estar en su presencia, de estar en comunión con los otros hermanos y estar allí adorándole, no haciendo otras cosas, sino las cosas espirituales, lo que le agrada al Señor. Quiero que le demos gracias a Dios por su palabra. Gracias, querido Jesús, por esta palabra tan maravillosa que nos has dado. Gracias porque en medio de todo, Señor, en ti podemos, Señor, descansar. Que ese tiempo donde podemos estar contigo no es una carga, es una bendición, donde podemos disfrutar de la comunión contigo, donde podemos estar allí adorándote, recibiéndote, Señor, tu palabra, exaltándote, gozándonos, disfrutando de tu presencia. Para muchos es una carga, Señor, pero tú nos enseñas que es una bendición, es entrando en tu reposo, Señor, entrando en ti. Oh Dios, tú lo hiciste, tú hiciste todas las cosas, Señor. Podemos descansar en la obra tuya, Padre, en tu presencia. En ti encontramos nuestro mayor reposo, no en las cosas materiales, en las cosas que nos brinda este mundo. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Dios. Ahora quiero darle los anuncios para el día de hoy. Tenemos la oración en Huasca a partir de las 7 de la noche y en San Luis tenemos el servicio a partir de las 6:30 de la tarde. Y para el día miércoles también los invitamos al servicio a partir de las 6:30 de la tarde, así para que pueda asistir con su familia y juntos adoremos el nombre del Señor. Dios les bendiga.